Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Seguimos estudiando el Salmo 38 en este día. En el versículo 9, el rey David dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Qué interesante lo que dice David en este salmo, teniendo en cuenta, recordemos el contexto, que aunque sea repetitivo, pero no nos podemos olvidar, porque si no, uno no sabe la enseñanza que tiene este salmo, porque precisamente Dios deja todo esto escrito. Hay algunos que dicen, pero ¿por qué Dios permite que se vea las miserias de sus siervos, queden expuestas en la Biblia las cosas terribles? Es que precisamente lo que Dios quiere es que nada quede oculto, y de la manera que están expuestas nos enseñan a que también nos pueden ocurrir nosotros y también nos sintamos identificados, porque a todos nos acontece cosas similares, debilidades similares. Y David, en el contexto de esto, es que él estaba, cuando escribió esto, estaba recordando todas sus vivencias cuando él pecó gravemente. Recordemos el caso, su pecado con Betsabé de adulterio y posterior asesinato del marido de Betsabé para ocultar su pecado, que era Urías, Eteo. Pero recordemos que nosotros esto lo podemos leer en breves minutos, pero esto sucedió en un lapso de tiempo que habrá transcurrido mínimo meses. Y en esos meses David continuó, o años mejor dicho, años, porque se consumó el pecado, ella quedó embarazada, él mandó matar a su marido y después nació el niño, y ya cuando el niño tenía cierta edad, el niño murió. Lo que verdaderamente interesante es que durante todo ese tiempo David vivió como si nada, o vivió sabiendo que había pecado, pero como tal cosa. Y aquí, después de reaccionar y reflexionar, dice: Señor, delante de mí están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Volvió a entender que a Dios no se le puede ocultar nada. Tenemos que recordar que en un momento vino Natán, el profeta, y le dijo a David, y le hizo una alegoría para hacerle entender a David, y le dijo: mira, aquel que tiene una sola corderita, y vino fulano y le quitó la corderita, y David se encendió en justicia y dijo: el tal, y habló de la justicia que tenía que caer sobre ese. Y Natán le dijo: ese eres tú, gran rey. Hasta ese momento él no se había dado cuenta, o habría actuado como que Dios no se hubiese dado cuenta de lo que él había hecho. Y por eso tuvo que mandar al profeta para rectificarle, para hablarle con una voz de autoridad. Por eso es tan importante una voz de autoridad, que con autoridad de parte de Dios hable ciertas cosas. Tiene el poder de parte de Dios hablar palabra de Dios, que quebrante la dureza de los corazones, que quebrante las ligaduras que el diablo pone en el entendimiento para que la gente no se dé cuenta y siga cegada. Eso es lo que le había pasado a David. Pero después que le habló el profeta, con esa autoridad de parte de Dios,
David reflexionó, se arrepintió. Y tiempo después, cuando escribió este salmo, le dice a ese Dios ante el cual él había actuado como si no se hubiese dado cuenta de su pecado, le dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, dando a entender que a los ojos de Dios no hay nada que quede oculto, nada, absolutamente nada, porque Él sabe lo que pensamos, hasta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la palabra. Significa que no solamente sabe lo que decimos, lo que es visible, sino que lo que es invisible, que es la verdadera intención de cada uno, la discierne. Por eso, cuando Dios juzga con balanza justa, recta, porque Él sí puede juzgar verdaderamente la intención de cada corazón. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que dicen: esto lo hice sin mala intención, como que no se dio cuenta o que no se percató verdaderamente hasta qué punto era mal lo que estaba haciendo? A veces es verdad y a veces no. Pero ¿quién tiene la capacidad de juzgar eso si no es el Espíritu de Dios? ¿Quién puede juzgar el espíritu del hombre sino el Espíritu de Dios?, dice la Biblia. Por lo tanto, Dios es verdaderamente el único que puede entrar hasta lo profundo de la mente y el corazón de las personas y juzgar las intenciones, si son buenas o no, si hubo mala intención o no. Dios es el único. Por eso la Biblia dice: no juzguéis para no ser juzgados, precisamente porque cuanto juzgamos y como no podemos juzgar la intención de los corazones, correremos el peligro de equivocarnos y cometer un daño irreparable con el prójimo. Dice: delante de ti están todos mis deseos, nada le es oculto, y mi suspiro no te es oculto. Cuando el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, nos conocía perfectamente. Muchas veces hay muchos cristianos que viven en fracaso porque piensan que en el momento en que tuvieron un problema, una caída, una debilidad, algo, como que Dios se sienten tan presionados y tan, ¿cómo puedo decirlo?, tan acusados, que dicen que Dios no los va a perdonar nunca por la manera en que le han fallado. Y si hay algo que quiero decirte, y no justifico para nada el pecado es pecado, pero si hay verdadero arrepentimiento, quiero decirte que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, aunque no pecó, pero fue tentado en todo. Él, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, que dejó su gloria, la gloria del unigénito del Padre, y vino y se sometió a un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío. Y Él sabe, conoce de nuestras debilidades, conoce de nuestros deseos, aunque no pecó, pero sabe cuán débiles somos. Por eso, Él sabe, conoce como nadie. Y por otro lado, tenemos esta verdad. Cuando Dios te llamó y vino a tu vida, Él sabía. Él sabía. Él sabía que le podíamos fallar. Él sabía. A Él no le pilla de sorpresa el mal carácter, lo mal hablado, las malas tendencias, las malas acciones. No le pilla de sorpresa. Dios no está sorprendido.
Se puede doler con algunas actitudes, pero no está sorprendido, porque Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Por lo tanto, si algo hemos cometido, abogado tenemos en el cielo para con el Padre, Jesucristo nuestro Señor. Arrepintámonos de corazón y Él es bueno para restaurar. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará. A conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, Carpintero, mi alma aquí está. al taller del maestro vengo. No importa el tiempo que ahí yo he de estar. Al taller del maestro. Hay de aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo, y el silencio vale más que Que mil palabras sin sentido y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? para que la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está, para qué decirte que te amo, si contigo me
Y continuando con este Salmo 38, David sigue diciendo en el versículo 10, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Eso habla, y como hemos hablado en programas anteriores también, de cuando uno está en esa situación, en ese pecado, que necesita que Dios lo restaure y lo levante en fe. Porque cuando uno se da cuenta de ese pecado, después vive un proceso mediante el cual Dios te lleva a la restauración. Pero antes de volver a ser como antes, pasas por ese proceso donde te sientes acusado, te cuesta perdonarte a ti mismo. Y una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es entender de nuestra debilidad. Porque como dijimos hace unos minutos, si Dios entiende nuestra debilidad, nosotros debemos entender nuestra debilidad y no pensar que somos superhéroes. Somos hombres de barro, carne y hueso, débiles en manos de un Dios fuerte. Y que ese proceso de congoja y dolor en medio de la restauración es necesario, y que no nos sintamos con fuerza también es normal, es necesario. Y dice, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Puede ser que esté hablando de la pérdida de visión natural. Cuando en lo natural, cuando uno pasa momentos de crisis y de momentos duros de la vida, suele fallar la vista por la tensión nerviosa, la tensión arterial, la tensión ocular. Bueno, hay muchos factores y no voy a entrar en factores científicos porque no es mi campo y no es lo importante, pero sí darnos cuenta que también afecta a la visión espiritual. El pecado afecta a la visión espiritual. David, que era un hombre de gran y amplia visión espiritual, en este momento sentía que le fallaba la luz de sus ojos. Y eso es lo que le sucede. Eso nos sucede en momentos de crisis. Y le pasó al gran profeta Elías, que en un momento de crisis él ya dejó de ver al Dios grande y poderoso. Había orado y bajó fuego del cielo, mató a los profetas de Baal, una tremenda victoria, pero de un instante a otro perdió la visión espiritual y estuvo en una depresión. Todo lo contrario a la fe es estar deprimido. La palabra depresión implica las facultades del alma mermadas. Y David estaba viviendo algo similar. Su fe, esa fe férrea que él tenía, no la tenía. Esa visión que Dios le había dado para conquistar, la había perdido. Esos son los momentos que nos toca vivir cuando, después de alguna circunstancia difícil, toca el tiempo de restauración. Cuando uno tiene una lesión, el músculo involucrado en esa lesión no de un día para otro se sana. Y una vez sano, no es de un día para otro que vuelve a tener su elasticidad y su fuerza, sino que hay que volver a trabajarlo. Así pasa también con la fe, con la visión espiritual. Dios ama y restaura al que se arrepiente, pero lleva su proceso.